transmisión a través de la plataforma YouTube. El canal es HC Media Oficial. Gracias, amigos. Envíen mensajes, sugerencias, crítica, lo que sea. Vamos a recibir todo. Para nosotros es información para poder mejorar día a día y brindarles las mejores condiciones de competencia a nuestros atletas. En unos minutos vamos a iniciar la jornada de competencia. Estamos ultimando detalles con el cancheo, con las planillas de competencia. Así que en minutos arrancamos la tercera jornada de competencia. Ya las luces están en su nivel más bajo aquí. Ya enseguida vamos a iniciar la fiesta de la tercera jornada. Al público presente aquí en el camp, agradecerles, darle la bienvenida. A los atletas también nuevamente y a todos los entrenadores, el agradecimiento y el deseo del éxito deportivo aquí en sus pruebas en esta tercera jornada de competencia. A puro ritmo, a todo ritmo del Centro Acuático Nacional. Show de luces. Se prepara la gran fiesta acuática. Tercera y última jornada de competencia, Grand Prix Latam 2024. En esta tarde de sábado, con un clima ideal para hacer práctica deportiva y en específico la natación aquí. Vamos a tener pruebas individuales y al final los relevos, así que se define todo en esta tercera jornada. Vamos a aprovechar y vamos a dar lectura al puntaje general por equipos mixtos. Bájame la música un segundo, Marcos. Y vamos en 11º lugar, el Club Atlético Olimpia, 146 puntos. En 10º lugar, Banco República, 163 puntos. 9º lugar, Stade Francés, con 169,5 puntos. 8º lugar, Club Benjamín Hodgkin, 171 puntos. 7º lugar, Club Olimpia, 186 puntos. 6º lugar, Club Internacional de Tenis, 192 puntos. 5º lugar, Pececitos de Jesús Natación, 198 puntos. En 4º lugar, Club Regatas Lima, 210 puntos. 3er lugar, Club Deportivo de Puerto Sajonia, 211 puntos. 2º lugar, Radio Club, 304 puntos. Y en primer lugar, Centro Deportivo CIC Paraguay,
372 puntos. Ese es el puntaje por equipos mixtos hasta la segunda jornada de competencia. En minuto arrancamos la tercera jornada. Recordamos que hay premio para el mejor paso de baile, así que inspírese y anímese. Las cámaras están abiertas. Los buscadores de talento de Baila Conmigo también están presentes aquí, así que ¿quién le dice que no pueda cerrar un contrato televisivo? Ahí está la foto oficial también de los equipos participantes. Gracias a todos los amigos del extranjero que han llegado a esta edición del Grand Prix LATAM 2024. Lógicamente muy contentos de tenerlos aquí. El Paraguay es su casa. Siempre serán bienvenidos. El Centro Acuático Nacional es el centro de la natación paraguaya. Hoy el centro de la natación de Sudamérica, con 8 países participantes, 30 equipos, más de 600 nadadores. Ahí está la barra del SIC presente. Saludos para la barra del SIC presente. Claro que sí, cómo no. En año olímpico comentábamos muchos nadadores buscando su mejor forma y la clasificación a este tan importante evento, París 2024, Juegos Olímpicos, que en menos de 2 meses vamos a poder disfrutar, y lógicamente la natación como una gran atracción dentro de los Juegos Olímpicos va a estar presente ahí, así que muchos nadadores ya definiendo su clasificación y su pasaje olímpico, así que éxito, mucha fuerza. Ahí está también, tenemos en cámara al equipo del Internacional de Tenis, al Atlético Olimpia también creo que veo por ahí. Un paso de baile, Radio Club, puede ser. Vemos las gorras de los nadadores. Tenemos aquí en competencia a Bolivia, Social de Encarnación, Capri, Atlético Olimpia, Banco República, Benjamín Hopkins, Centenario, Regatas de Lima, Regatas Rosario, Sajonia, CIT, Nado Kroll, Náutico de Formosa, Club Olimpia, Regatas Corrientes, Deportivo da Silva, Efecto Peruga, Machalí, Federación Misionera de Deportes Acuáticos, Green Club Chile, IDRD Bogotá, Iron Swing, Macos, Viña del Mar, Natalú, Pacífico, Natación Club, Pececitos, Radio Club, Rosana Encina Natación, SET Senata 3, Sport Automóvil Club San Francisco de Córdoba y Stade Francés. Fuerte el aplauso entonces para estos 31 equipos, digo bien,
aquí en competencia en la edición 2024 del Grand Prix LATAM, organizado por el Centro Deportivo CIC Paraguay, con el aval de World Aquatics, Pan Am Aquatics, Consanat, FEP y la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos. Estamos en vivo a través de YouTube, el canal es HC Media Oficial. Sigue el baile en las gradas. Con todo el ritmo que caracteriza a los nadadores. Dale, Marco, que si baila la gente está todo bien. Damas y caballeros, bienvenidos al Centro Acuático Nacional. El Centro Deportivo de CIC Paraguay les presenta la tercera jornada de competencia del Grand Prix LATAM 2024. Por favor, demos la bienvenida a los árbitros. Árbitro principal, World Aquatics, Patricio Ramallo, Argentina. Árbitro Consanat, Evelyn Notario, Paraguay. Largadora Consanat, Lilian Saldívar, Paraguay. Ahora sí estamos en condiciones de iniciar, damos tiempo a los árbitros a ubicarse. Señora, señor, se viene la tercera jornada de competencia del mejor deporte del mundo. Estamos en el Grand Prix LATAM 2024. Última jornada de competencia. Siguen las luces. Y todo el ritmo aquí en el Centro Acuático Nacional. Se vienen las carreras. Ahí está. Luces, cámara, acción. Tenemos luces, tenemos música y lo mejor, tenemos natación, así que vamos a disfrutar de esta tercera jornada de competencia.
Vamos al llamado al evento número 71, 200 metros estilo espalda, damas. Adelante la serie número 1. Pedimos silencio en el momento de la partida. Serie liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Atención, informamos, hay un vehículo de la marca Mercedes-Benz con la chapa HEC 319, también quedó con las luces encendidas, así que
informamos a su propietario. Reitero, Mercedes-Benz HEC 319, luces quedaron encendidas. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada.
Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 72, 200 metros estilo espalda, caballeros. Serie 1, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 73, 100 metros, estilo mariposa, damas, 11 y 12 años, serie 1 liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Premiación de la prueba 71, 200 metros, tiro espalda, damas. Medallista de bronce, Lía Espinosa, Regatas Lima. Medallista de plata, Lara Jiménez, CBH. Medallista de oro y campeona de los 200 metros de tiro espalda en el Grand Prix Latam 2024, Micaela Francesca Bernales, Regatas Lima. Invitamos a Micaela Francesca Bernales, a Lara Jiménez y a Lía Espinosa al podio a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 74, 100 metros, estilo mariposa. Caballeros de 11 y 12 años, serie 1, liberada. Premiación del evento 72, 200 metros, estilo espalda, caballeros. Medallista de bronce, Alexis Sabio, Banco República. Medallista de plata, Bento Yeleilate, Radio Club. Medallista de oro y campeón de los 200 metros de estilo espalda en el Grand Prix Latam 2024, Gabriel Mosto, Regatas Lima. Invitamos a Gabriel Mosto, Bento Yeleilate y Alexis Sabio al podio a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada.
Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 75, 100 mariposa, damas de 13 y 14 años. Serie 1 liberada. Los tiempos son oficiales. Serie número 2, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Premiación del evento 73, 100 metros de estilo mariposa, damas de 11 y 12 años. Tercer lugar, Tamara Surlevich, Banco República. Segundo lugar, Manuela Curto, Radio Club.
Primer lugar, Agustina Caballero, Club Olimpia. Invitamos a Agustina Caballero, Manuela Curto y a Tamara Shurlevich al podio a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 76, 100 mariposa, caballeros de 13 y 14 años, serie 1 liberada. Premiación del evento 74, 100 metros estilo mariposa, caballeros de 11 y 12 años. En tercer lugar, Marcos Olaizola, CBH. En segundo lugar, Esteban Peralta, Pececitos. Y en primer lugar, Eric Flores, Pececitos. Llamamos a Eric Flores, Esteban Peralta y Marcos Olaizola al podio a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 2 liberada.
Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 77, 100 metros estilo mariposa. Damas de 15 y 16 años, serie 1 liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 78, 100 mariposa. Caballeros de 15 y 16 años, serie 1, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Premiación del evento 75, 100 metros, estilo mariposa, damas de 13 y 14 años. En tercer lugar, Juliana Vareiro, SIC. En segundo lugar, Luciana de Armas, Club Atlético Olimpia. Y en primer lugar, Marc Casou, Club Banco República. Invitamos a Marc Casou, a Luciana de Armas y a Juliana Vareiro al podio a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 79, 100 metros, estilo mariposa. Damas, serie 1, liberada. Premiación del evento 76, 100 metros, estilo mariposa, caballeros de 13 y 14 años. En tercer lugar, Felipe Rojas, Macos, Viña del Mar. En segundo lugar, Aymar Madariaga, Iron Swing. Y en primer lugar, Joao Pedro Klein, Radio Club. Invitamos a Joao Pedro Klein, a Aymar Madariaga y a Felipe Rojas al podio a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 80, 100 metros, estilo mariposa, caballero, serie 1, liberada. Atención, ahora hacemos la premiación por boleta de ingreso con terminación 359, 359. La siguiente boleta de ingreso con terminación 085, 085. Y por último, por boleta de ingreso con terminación 382, 382, pasar a retirar sus premios del área de merchandising.
Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 81, 50 metros estilo pecho. Niñas, 8 años y menores. Pedimos silencio en el momento de la partida. Serie liberada. Premiación del evento 77, 100 metros estilo mariposa, damas de 15 y 16 años. Tercer lugar, Arumi Baigorria, Olimpia. Segundo lugar, Cecilia Piraíno, Olimpia. Primer lugar, Lucía Macarena Aguirre, Capri. Invitamos a las nadadoras al podio a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada.
Premiación del evento número 78, 100 metros mariposa, caballeros de 15 y 16 años. Tercer lugar, João de Castro, CBH. Segundo lugar, Lucas de Souza, Radio Club. Primer lugar, Iván Correa, Olimpia. Invitamos a los nadadores al podio a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 82, 50 metros de estilo pecho, niños 8 años y menores, serie 1, liberada. Los tiempos son oficiales, serie 2, liberada.
Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 83, 50 metros tiro pecho. Niñas de 9 años, serie 1, liberada. Premiación del evento 79, 100 metros estilo mariposa, damas de 17 y 18 años. En segundo lugar, Agustina Jiménez, Banco República. En primer lugar, Guadalupe García, Club Banco República. Invitamos a las nadadoras al podio, a la premiación. Los tiempos son oficiales, serie 2, liberada. Premiación del evento 79, 100 metros estilo mariposa, damas. En primer lugar, Estefanía Picardo, Sajonia. Invitamos a la nadadora al podio, a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 84, 50 metros estilo pecho, niños 9 años, serie 1, liberada. Premiación del evento número 80, 100 metros estilo mariposa, caballeros de 17 y 18 años. Tercer lugar, Benjamín Torres, Centenario. Segundo lugar, Bruno Heinichen, Centenario. Primer lugar, Cristiano Unten, Regatas en Lima.
Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 85. 50 metros estilo pecho, niñas 10 años, serie 1, liberada. Premiación del evento número 80. 100 metros estilo mariposa, caballeros. En tercer lugar, Mauricio Ollenar, Club Atlético Olimpia. En segundo lugar, Santiago Caso, Regatas Rosario. En primer lugar, Mateo Mateos, CBH. Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Premiación del evento 81, 50 metros estilo pecho, niñas 8 años y menores. Tercer lugar, Martina Laguardia, SIC. Segundo lugar, Valentina Alcaraz, Sajonia. Primer lugar, Paz Aguayo, CID. Invitamos a las nadadoras a la premiación.
Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 86, 50 metros estilo pecho, niños 10 años, serie 1, liberada. Premiación del evento 82, 50 metros estilo pecho, niños 8 años y menores. En tercer lugar, Mateo Montiel, Pececitos. En segundo lugar, Octavio Cavalaro, Radio Club. Y en primer lugar, Emanuel Veloso, SIC. Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Premiación del evento 83, 50 metros estilo pecho, niñas 9 años. Tercer lugar, Constanza Aguayo del CID. Segundo lugar, Montserrat Carles del SIC. Primer lugar, Samira Reimer, Pacífico. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Premiación del evento 84, 50 metros estilo pecho, niños 9 años. En tercer lugar, Ciro Lafuente, Regatas Corrientes. En primer lugar compartido, Elías Cañete del CID y Adrián García del Stade Francés. Invitamos a los nadadores a la premiación.
Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 87, 50 metros estilo pecho. Damas de 11 y 12 años, serie 1, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada.
Serie 4, liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 88, 50 metros, estilo pecho. Caballeros de 11 y 12 años, serie 1, liberada. Los tiempos son oficiales. Pedimos silencio en el momento de la partida, por favor. Serie 2, liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 89. 50 metros de estilo pecho. Damas de 13 y 14 años, serie 1, liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Premiación del evento 85, 50 metros de estilo pecho, niñas 10 años de edad. Tercer lugar, Teodora Méndez, Radio Club. Segundo lugar, Renata Valdés, Stade Francés. Primer lugar, Francieli Añasco, Club Olimpia. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 90, 50 metros estilo pecho, caballeros de 13 y 14 años. Serie 1, liberada. Premiación del evento 86, 50 metros estilo pecho, niños 10 años. Tercer lugar, Matías Arce de Pececitos. Segundo lugar, Mateo Martínez, Deportivo da Silva. Primer lugar, Maximiliano Cabrera, SIC. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. Premiación del evento 87, 50 metros de estilo pecho, damas 11 y 12 años. Tercer lugar, Sofía Mandado, Club Banco República. Segundo lugar, Luana Mendieta, Club Olimpia. Primer lugar, Araceli Villalba, Sajonia. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Atención, tenemos aquí en nuestro poder en cabina de control un celular de la marca Huawei que se ha encontrado aquí dentro del Centro Acuático Nacional. Reitero, es un celular de la marca Huawei que se encuentra aquí en cabina de control. Los tiempos son oficiales. Serie liberada.
Premiación del evento 88, 50 metros de estilo pecho. Caballeros de 11 y 12 años. Tercer lugar, Julián Azócar, Stade francés. Segundo lugar, Ignacio Lafuente, Regatas Corrientes. Primer lugar, Fabricio Ocampo, Capri. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales, Serie 4 liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 91, 50 metros estilo pecho. Damas de 15 y 16 años, Serie 1 liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 2 liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 92, 50 metros estilo pecho. Caballeros de 15 y 16 años. Serie 1 liberada.
Los tiempos son oficiales. Pedimos silencio en el momento de la partida. Por favor, serie 2, liberada. Premiación del evento número 89, 50 metros de tiro pecho, damas de 13 y 14 años. Tercer lugar, Yana Combes de Capri. Segundo lugar, Guadalupe Ramírez, Capri. Primer lugar, Mariana Nantes, Radio Club. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Premiación del evento número 90, 50 metros de tiro pecho, caballeros de 13 y 14 años. Tercer lugar, Maxim Belgi, Regatas Lima. Segundo lugar, Matías Torres, Macos Viña del Mar. Primer lugar, Guillermo Oronos, Club Atlético Olimpia. Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 93, 50 metros de tiro pecho. Damas, serie 1, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Premiación del evento número 91, 50 metros de tiro pecho, damas de 15 y 16 años. Tercer lugar, Mireya Silva, Radio Club. Segundo lugar, Sofía Robert, CBH. Primer lugar,
Lavinia Rufino, Radio Club. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 94, 50 metros estilo pecho, caballeros, serie 1 liberada. Premiación del evento 92, 50 metros estilo pecho, caballeros de 15 y 16 años. Tercer lugar, Ignacio Gómez, Club Banco República. Segundo lugar, Joaquín González, Club Atlético Olimpia. Primer lugar, Ezequiel Lafuente, Club Regatas Corrientes. Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 2 liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 3 liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 95, 50 metros estilo libre. Niñas 8 años y menores. Serie 1 liberada.
Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Atención, todos los participantes de esta prueba de 50 metros en la categoría menores tienen medalla por su participación. Por favor, al terminar la prueba, retirar la medalla por participación en la prueba de los 50 metros tiro libre. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Premiación del evento número 50. Número 93, 50 metros tiro pecho, damas 17 a 18 años. Tercer lugar, Guadalupe Penayo, SIC. Segundo lugar, Heather Allison, Sajonia. Primer lugar, Julia Morante, Club Banco República. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 96, 50 metros estilo libre, niños 8 años y menores, serie 1, liberada. Premiación del evento 93, 50 metros estilo pecho, damas. Tercer lugar, Victoria Vilela, Radio Club. Segundo lugar, Antonia Cubillos, Iron Swing. Primer lugar, Astrid Caballero, Sajonia. Invitamos a las nadadoras a la premiación.
Tiempos oficiales, Serie 2 liberada. Premiación del evento 94, 50 metros estilo pecho. Caballeros de 17 y 18 años. Tercer lugar, Juan Pablo Suazo, Regatas Lima. Segundo lugar, Joaquín Valdés, Macos Viña del Mar. Primer lugar, Maximiliano Pedroso, Sajonia. Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 97, 50 metros estilo libre, niñas 9 años de edad, Serie 1, liberada. Premiación del evento número 94, 50 metros estilo pecho, caballeros. En tercer lugar, Julio Rey, CBH. En segundo lugar, Maximiliano Benítez, Sajonia. En primer lugar, Benjamín Hawking, CBH. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales, Serie 2, liberada. Atención, informamos que la nadadora Astrid Caballero del Deportivo Sajonia establece un nuevo récord nacional de categoría en los 50 metros estilo pecho.
Los tiempos son oficiales. Serie número 3, liberada. Premiación del evento número 95, 50 metros estilo libre, niñas 8 años y menores. Tercer lugar, Martina López, Pececitos. Segundo lugar, Valentina Alcaraz, Sajonia. Primer lugar, Paz Aguayo del CIT. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 98, 50 metros estilo libre, niños 9 años, serie 1, liberada. Premiación del evento 96, 50 metros estilo libre, niños 8 años y menores. Tercer lugar, Octavio Cavalaro, Radio Club. Segundo lugar, Facundo Vera, CIT. Primer lugar, Emanuel Veloso, SIC. Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 99, 50 metros estilo libre. Niñas 10 años, serie 1, liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Atención, estamos buscando a la nadadora de Radio Club de nombre María Antonia, nadadora del equipo Radio Club de nombre María Antonia. Por favor, presentarse en cabina de control. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Premiación del evento número 97, 50 metros, estilo libre, niñas, 9 años. Tercer lugar, Alexa Martínez del CID. Segundo lugar, Constanza Aguayo del CID. Primer lugar, Montserrat Carles, SIC. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 4, liberada. Premiación del evento 98, 50 metros, estilo libre, niños, 9 años. Tercer lugar, Adrián García, Stade francés. Segundo lugar, Ciro Lafuente, Regatas Corrientes. Primer lugar, Tadeo Balbuena, SIC. Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 100, 50 metros, estilo libre. Niños, 10 años, serie 1, liberada.
Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 101, 50 metros de tiro libre, damas 11 y 12 años, serie 1 liberada. Tiempos oficiales. Serie 2, liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 4, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 5, liberada. Premiación del evento número 99, 50 metros estilo libre, niñas 10 años. Tercer lugar, Paula Torres del CIT. Segundo lugar, Teodora Méndez, Radio Club. Primer lugar, Francieli Añasco, Olimpia. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 6, liberada. Premiación del evento número 100, 50 metros estilo libre, niños 10 años. Tercer lugar, Matías Astorga, Stade Francés. Segundo lugar, Maximiliano Cabrera, SIC. Primer lugar, Jorge Sarabi, Set Senata 3. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales. Vamos al evento 102, 50 metros libre. Caballeros 11 y 12 años. Serie 1 liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 2 liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 3 liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 4 liberada. Tiempos oficiales. Vamos al evento 103, 50 metros de estilo libre. Damas 13 y 14 años, Serie 1 liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 2 liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 4, liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 104, 50 metros, estilo libre. Caballeros 13 y 14 años, serie 1, liberada. Premiación del evento 101, 50 metros, estilo libre, damas 11 y 12 años. Tercer lugar, María Paz Serrano, Club Olimpia. Segundo lugar, Agustina Caballero, Club Olimpia. Primer lugar, Anaïs Vigoroux, Stade Francés. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Premiación del evento 102, 50 metros, estilo libre, caballeros 11 y 12 años. Tercer lugar, Rodrigo Martí, Stade Francés. Segundo lugar, Christopher Silva, Pececitos. Primer lugar, Juan Villanueva, Stade Francés. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos son oficiales. Serie 3, liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 4 liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 5 liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 6 liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 105. 50 metros de estilo libre, damas de 15 y 16 años. Serie 1 liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 2 liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 4, liberada. Premiación del evento número 103, 50 metros de estilo libre, damas 13 y 14 años. Tercer lugar, Kiara Peralta, Centenario. Segundo lugar, Dana Abogado, Social de Encarnación. Primer lugar, Alejandra Spaini del SIC. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 5, liberada. Premiación del evento 104, 50 metros de estilo libre, caballeros de 13 y 14 años. Tercer lugar, Franco Delorme, Cid. Segundo lugar, Aymar Madariaga, Iron Swing. Primer lugar, Renzo Nolasco, Regatas Lima. Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 106, 50 metros de estilo libre. Caballeros 15 y 16 años. Serie 1, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 4, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 5, liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 107, 50 metros de estilo libre, damas, serie número 1, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 3 liberada. Premiación del evento 105, 50 metros estilo libre, damas 15 y 16 años. Tercer lugar, Tatiana Fernández, Club Atlético Olimpia. Segundo lugar, Giovanna Pedrosa, Radio Club. Primer lugar, Angelina Solari, Club Atlético Olimpia. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Serie 4 liberada. Premiación del evento 106, 50 metros estilo libre. Caballeros de 15 y 16 años. Tercer lugar, Facundo Mesa, Capri. Segundo lugar, Luciano Sequia, Sajonia. Primer lugar, Lucas de Sousa, Radio Club. Invitamos a los nadadores a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 108, 50 metros estilo libre, caballeros, serie 1 liberada. Tiempos oficiales, serie 2 liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 4, liberada. Los tiempos son oficiales. Serie número 5, liberada. Los tiempos son oficiales. Vamos a presentar la serie número 6. Por carril número 1, Cristóbal Amiel, Regatas de Lima. Por carril número 2, Alexandre de Paula, Radio Club. Por carril número 3, Camilo Villalba, SIC. Por carril número 4, Benjamin Hodgkin, CBH. Por carril número 5, César Ortiz, Social de Encarnación. Por carril 6, Octavio Espinosa, Regatas Lima. Por carril 7, Santiago Caso, Regatas Rosario. Por carril número 8, Valentín Yesa, Capri. Serie liberada.
Los tiempos son oficiales. A partir de este momento tendremos 5 minutos para organizar los relevos. Atención, en el evento número 102, en el carril 4 quedaron unos cross de color blanco. Por favor, la persona que lo haya tomado por equivocación, acercarnos acá a mesa de control, por favor. Vamos al evento número 110. 4 por 50 metros, relevo combinado mixto, 10 años y menores. Serie número 1, liberada.
Por carril 1, SIC, Selena Arévalos, Valentina Flor, Sebastián Escurra y Sebastián Rivarola. 2, el CIT, Benjamín Segovia, Martina Delorme, Paula Torres y Elías Bordón. 3, SIC, Araceli Vareiro, Augusto Mendonca, Maximiliano Cabrera, Sara Paredes. 4, staff francés, Matías Astorga, Mateo Rodríguez, Renata Valdés, Laura Borges. 6, el CIT, Constanza Aguayo, Elías Cañete, Francisco Navarro y Alexa Martínez. 7, SIC, Martina Laguardia, Juan Velar, Emanuel Veloso, Dayana Pereira. 8, CIT, Isabela Perdomo, Facundo Vera, Paz Aguayo y Santiago Torres. Premiación del evento 107. 50 metros estilo libre, damas 17 y 18 años. Tercer lugar, Cielo Peralta, Pececitos. Segundo lugar, Fiorella Mateo, Sajonia. Primer lugar, Constanza Areco, SIC. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos ahora al evento 109, 4 por 100 metros, relevo combinado mixto, serie número 1, liberada.
Carril 3, Federación Misionera de Deportes Acuáticos. Luis Núñez, Kiara Suárez, Juan González y Giovanna Robotti. En el 4, Pececitos, Benjamín Ifrán, Sofía Alonso, Eric Flores y Keren Almada. En el 5, Club Atlético Olimpia, Luciana de Armas, Guillermo Oronoz, Delfina Pérez y Mauricio Oyenar. Premiación del evento número 107, 50 metros estilo libre, damas. Tercer lugar, Sirena Rowe y DR Bogotá. Segundo lugar, Rafaela Fernandini, Club Regatas en Lima. Primer lugar, María José Rivera Pinto, Bolivia. Invitamos a las nadadoras al podio a la premiación. Premiación del evento 108, 50 metros de estilo libre, caballeros de 17 y 18 años. En segundo lugar, compartido, Facundo Rosso, Club Atlético Olimpia y Cristóbal Amiel, Regatas Lima. Y en primer lugar, Alexandre de Paula, Radio Club. Invitamos a los nadadores a la premiación. Premiación del evento 108, 150 metros estilo libre, caballero. En tercer lugar, Camilo Villalba, del SIC. En segundo lugar, Octavio Espinosa, Regatas Lima. Y en primer lugar, César Ortiz, Centro Social de Encarnación. Invitamos a los nadadores a la premiación.
Los tiempos son oficiales. Vamos a la serie número 2, liberada. Carril 2, Sajonia, Araceli Villalba, Alejandro Lescano, Alejandro Maciel y Regina Báez. En el 3, Radio Club, João Felipe Weber, Victoria Vilela, Lucas de Souza y Giovanna Pedrosa. En el 4, Club Olimpia, Cristiana Añasco, Matías Añasco, Martín López y Agustina Caballero. En el 5, Macos, Viña del Mar, Marc Cárdenas, Matías Torres, Felipe Rojas y Laura Vargas. En el 6, Capri, Luz Vázquez, Verónica Méndez, Máximo Bosel y Martín Gómez. En el 7, SIC, Mariana Rodríguez, Juan Mendoca, Juliana Vareiro y Francisco Fabián.
Los tiempos son oficiales. Vamos a la serie número 3. Serie liberada. Por carril 1, Banco República, Alexis Sabio, Ignacio Gómez, Marca Sou y Julia Morante. En el 2, Pececito, Sebastián López, Ayelec Bataglia, Cielo Peralta y Emanuel Melgarejo. En el 3, Radio Club, Bento Yeleilate, Mariana Nantes, Alexandre de Paula y Elena Nobre. En el 4, Stade Francés, Paula Pérez, Constanza Martí, Facundo Barrios y Juan Villanueva. En el 5, Federación Misionera de Deportes Acuáticos, José Vázquez, Mía Razowski, Tomás Avi y Valentina Koch. En el 6, Green Club Chile, David Núñez, Renata Toledo, Juan Pablo Valenzuela y Martina Muñoz. 7, Capri, Guadalupe Ramírez, Valentín Yesa, Lucía Aguirre y Felipe Azula. En el 8, Centro Social de Encarnación, Camila Fernández, Samuel Leguizamón, Kiara Ferreira y Juan Pablo Leguizamón. Premiación del evento 110. Relevo 4 por 50 metros, combinado mixto, 8 años. Segundo lugar, SIC, Martina Laguardia, Juan Ovelar, Emanuel Veloso y Dayana Pereira. Primer lugar, el CIT, Isabela Perdomo, Facundo Vera, Paz Aguayo y Miguel Torres. Invitamos a los nadadores del CIT y del SIC a la premiación.
Los tiempos son oficiales. Bájame la música, Marcos. Damos tiempo a los nadadores que se retiren para presentar la última serie. La última serie del campeonato la vamos a presentar al estilo de finales. Así que damos un minuto, por favor, a los nadadores que han participado de la tercera serie. Se retiran y vamos a presentar la cuarta y última serie en formato de finales. Atención, profesora Patricia Esquivel. Ok, vamos a presentar entonces la última serie del campeonato. 4 por 100 metros relevo combinado mixto. Por carril 1, Stade francés, Rodrigo Martí, Valentino Azócar, Josefa Duarte y Magdalena Paves. Por carril 2, Club Atlético Olimpia, Tatiana Fernández, Joao González, Angelina Solari y Facundo Rosso. En el 3, en SIC Paraguay, Constanza Areco, Alejandra Spaini, Camilo Villalba y Giovanna Candia. En el 4, Sajonia, Fiorella Mateos, Maximiliano Sequia, Ernesto González y Astrid Caballero. En el 5, Regatas Lima, Micaela Francesca Bernales, Cristiano Unten, Ricardo Espinosa y Rafaela Fernandini. En el 6, Regatas Lima, Gabriel Mosto, Juan Suazo, Lía Espinosa y Aranza Rubial. En el 7, Iron Swing, Lucas Bruce, Antonia Cubillos, Benjamín Cubillos y Pía Riquelme. En el 8, Macos, Viña del Mar, Emilia Godoy, Joaquín Valdés, Víctor Toro y Julieta Gallardo. Última prueba del campeonato. Silencio, por favor, en el momento de la partida. Serie liberada.
Los tiempos son oficiales. Bien, amigos y amigas del mejor deporte del mundo, hemos llegado al final del programa de pruebas, pero aún nos quedan las premiaciones. Así que pido un fuerte aplauso para todos los nadadores y nadadoras, entrenadores y público presente aquí. Espectacular el ambiente, el mejor deporte del mundo en su máxima expresión. Así que vamos a cerrar esta jornada despidiendo a los árbitros. Se retiran los árbitros. Excelente labor, muchas gracias. A descansar. Mañana tienen el día libre todos. A reponer energías. Se retiran entonces los árbitros. Nos quedan las ceremonias de premiaciones de los relevos. Las mejores marcas técnicas del torneo y el campeón general. En minutos vamos a seguir entonces con las premiaciones. Ceremonia de premiación del evento número 110. 4 por 50 metros, relevo combinado mixto, 9 años. En primer lugar, el CID, Constanza Aguayo, Elías Cañete, Francisco Navarro y Alexa Martínez. Invitamos a las nadadoras y nadadores del CID al podio a la premiación. Premiación del evento 110, relevo combinado mixto, categoría 10 años. Segundo lugar, staff francés, Matías Astorga, Mateo Rodríguez, Renata Valdés y Laura Borges. Primer lugar, el SIC, Araceli Vareiro, Augusto Mendonca, Maximiliano Cabrera y Sara Paredes. Invitamos a los nadadores del SIC y el staff francés al podio a la premiación. Y por último, premiación del evento 109, relevo 4 por 100 metros combinado mixto. Tercer lugar, Regatas Lima, Gabriel Mosto, Juan Pablo Suazo, Lía Espinosa y Aranza Rubial. En segundo lugar, Sajonia, Fiorella Mateos, Maximiliano Benítez, Ernesto González y Astrid Caballero. Y en primer lugar, Regatas Lima, Micaela Francesca Bernales, Cristiano Unten, Octavio Espinosa y Rafaela Fernandini. Invitamos a los nadadores y nadadoras al podio a la premiación. En unos minutos vamos a hacer la mención y la entrega del trofeo a los mejores puntos FINA World Aquatic, digo bien, mejores puntos World Aquatic por categorías de este Grand Prix LATAM 2024 y luego el puntaje general por equipos mixtos.
Bien, ya estamos en condiciones de premiar a las mejores marcas técnicas. Espero entonces el ok del profesor Cabrera para empezar la premiación de las mejores marcas técnicas del Grand Prix LATAM 2024. Vamos a premiar a los mejores resultados, a las mejores marcas técnicas del Grand Prix LATAM 2024 en la categoría infantil A, damas. Llamamos a la nadadora del Olimpia, Agustina Caballero, en los 50 metros mariposa con 442 puntos World Aquatics. Agustina Caballero al podio, la premiación mejor marca técnica infantil A, damas. Ahí está entonces el trofeo del cheque, 800.000 guaraníes entonces para Agustina Caballero del Olimpia. Fuerte el aplauso en el podio entonces, la nadadora, el profe Yaca y el profe Walter entonces también ahí. Y vamos a la siguiente, mejor marca técnica infantil A, caballeros.
En la prueba de 100 metros libre con 59 segundos, 77 centésimas, estableciendo un nuevo récord nacional de categoría, Benjamín y Fran Pececitos. 481 puntos World Aquatics. Benjamín y Fran Pececitos al podio entonces. Trofeo, el cheque, el honor y toda la honra entonces para la mejor marca técnica infantil A caballeros. Y Fran de Pececitos se lleva la copa, el cheque, el récord. Cartón lleno a festejar. Infantil B damas. En la prueba de 100 metros libre, 1 minuto 2 segundos 25 centésimas de Radio Club, Elena Nobre. 573 puntos. World Aquatics, Elena Nobre entonces. La invitamos al podio a recibir el trofeo, el cheque. Ahí está, estamos, seguimos. Bien. Elena Nobre de Radio Club, entonces. Aguardamos su presencia en el podio. Ahí está. Suba al podio. La copa, el cheque. Felicitaciones. Radio Club de Brasil. Fuerte el aplauso entonces. 20 y 43 minutos aquí en Asunción del Paraguay. Un frío intenso, pero aquí en el camp estamos a gusto con el mejor deporte del mundo y premiamos a nuestros mejores competidores. Siguiente premiación infantil B. Caballeros. En la prueba de 200 metros de tiro libre con 2 minutos 6 segundos 5 centésimas que equivalen a 529 puntos World Aquatic de Radio Club. Joao Pedro Klein. Llamamos entonces a Joao Pedro Klein de Radio Club, mejor marca técnica infantil B, caballeros. Ahí está en el podio, la copa, el cheque, el aplauso, la foto oficial. Felicitaciones, Radio Club de Brasil entonces presente una vez más en el podio. Vamos a la siguiente categoría, Juvenil A Damas. En la prueba, con la prueba de 50 metros de estilo libre, 26 segundos 60 centésimas. Que valen 704 puntos World Aquatic. Llamamos a la nadadora del Atlético Olimpia de Uruguay, Angelina Solari. Fuerte el aplauso entonces a Angelina Solari del Atlético Olimpia de Uruguay, categoría juvenil a damas. Felicitaciones. Espectacular para el mate el clima hoy, amigos de Uruguay. Y de Argentina también, claro que sí. Hoy se impone el mate al tereré, así que unidos en la cultura, unidos en el deporte. Vamos a la siguiente categoría, Juvenil A, caballeros. En los 100 metros estilo libre con 55 segundos 11 centésimas, que valen 614 puntos de Radio Club. Bento Yeleilate. Llamamos a Bento Yeleilate a recibir el premio. Ahí está entonces la copa, el premio 800.000 guaraníes. Mejor marca técnica juvenil A caballeros. Avanzamos, siguiente premiación, juvenil B damas. 100 metros libres, 59 segundos 93 centésimas, que valen 642 puntos World Aquatic. De Regatas Lima, Lía Espinosa. Adelante Lía Espinosa entonces,
de Regatas Lima, amigos de Uruguay. Espectacular el trabajo, felicitaciones a todo el equipo, al igual que todos los equipos que estuvieron aquí presentes. Sensacional el trabajo durante las 3 jornadas aquí en el Centro Acuático Nacional. Ahí está entonces la foto oficial. Y vamos con los caballeros juvenil B. 100 metros libres, 52 segundos, 32 centésimas, que valen 718 puntos. De Radio Club Alexandre de Paula. Llamamos a Alexandre de Paula entonces al podio. Ahí está recibiendo la copa, el cheque, la foto y el aplauso de todos los presentes aquí. Siguiente premiación, damas mayores. En la prueba de los 50 metros, estilo espalda, 29 segundos, 50 centésimas, que valen 764 puntos. World Aquatic del equipo IDRD, Bogotá, Colombia, Sirena Rowe. Invitamos a Sirena Rowe al podio a recibir el trofeo, el cheque, las felicitaciones, la foto oficial. Ahí va entonces la nadadora al podio. Sirena Rowe, mejor marca técnica, damas. Ahí está entonces. Y en la categoría caballeros, llamamos a nuestro gran campeón, viejo conocido de la casa en las marcas técnicas, Benjamin Hawkins, CBH, 100 metros estilo libre, 51 segundos, 89 centésimas, 736 puntos, World Aquatic. Invitamos a Benjamin Hawkins, nuestro gran campeón, a el podio a retirar su premio por mejor marca técnica de este Grand Prix LATAM 2024, que de a poquito se va despidiendo. Hemos disfrutado de las 3 jornadas del mejor deporte del mundo, con muchas emociones. El frío pasó, pero no afectó en nada. Ahí está entonces Benji Hawkins, el trofeo, el cheque, felicitaciones. La foto y todo el reconocimiento entonces. Ahí está la foto con todos los nadadores y las nadadoras. Son en total 10 categorías, 10 nadadores que marcaron las mejores marcas técnicas y en consecuencia los mejores puntos World Aquatic. Ese es el nutrido podio entonces del Grand Prix LATAM 2024. Hacemos historia aquí. Fuerte el aplauso. Felicitaciones a todos ellos, a todos sus entrenadores, a toda la familia. Detrás de cada atleta hay un grupo de trabajo inmenso, entrenadores, familia, dirigentes, el día a día de ellos reflejados hoy aquí en la competencia. Hacemos llegar las felicitaciones a todo el equipo que está detrás de cada nadador. Detrás de cada nadador hay una historia. Vale la pena apoyar a nuestros deportistas y, cómo no, festejar esta fiesta acuática aquí en el Centro Acuático Nacional. Y ahora hemos llegado al momento final. Vamos a dar lectura al puntaje mixto por equipos una vez culminada las 3 jornadas de competencia del Grand Prix LATAM 2024.
En 11º lugar, el Club Atlético Olimpia con 232 puntos. En 10º lugar, el Club CBH de Paraguay, 250 puntos. En 9º lugar, el Club Banco República de Uruguay, 252 puntos. En 8º lugar, el Club Olimpia de Paraguay, 278 puntos. En 7º lugar, Pececitos de Jesús Natación, 279 puntos. En 6º lugar, Stade Francés de Chile, 280,5 puntos. En 5º lugar, Club Regatas Lima, 314,5 puntos. En 4º lugar, el Club Deportivo de Puerto Sajonia, 347 puntos. En 3er lugar, el Club Internacional de Tenis, 349 puntos. Y en 2º lugar, con 473 puntos, de Brasil, Radio Club. Y el ganador del Grand Prix Latam 2024, con 590 puntos, el Centro Deportivo SIC Paraguay. Fuerte el aplauso entonces. Los dueños de casa se quedan con la copa. Centro Deportivo SIC Paraguay primero, Radio Club segundo, el Club Internacional de Tenis en 3er lugar. Ahí están los chicos del SIC, van a recibir la copa y el cheque de los 5 millones de guaraníes que los acredita como ganadores de esta edición Grand Prix Latam 2024. Fuerte el aplauso. También felicitamos al staff de profesores del SIC, a los directivos, a los entrenadores, a la familia. Copa arriba, salud campeones. Ahí está entonces el momento culminante de este gran evento. Gracias, queridos amigos, gracias a nuestros hermanos extranjeros de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay. Gracias por estar aquí presentes. Les deseamos un feliz retorno a sus hogares y les esperamos siempre con los brazos abiertos aquí en Paraguay, corazón de Sudamérica. Muchas gracias por hacer parte de esta fiesta del mejor deporte del mundo. ¡Salud, campeones! El profe Walter y el profe Jack al agua. Así que a prepararse. Muchas gracias, queridos amigos. Vamos a despedirnos también de los amigos de la transmisión. Gracias, fueron 3 días magníficos de intensa jornada a través del canal HC Media Oficial, la plataforma YouTube. Muchas gracias por haber seguido la transmisión. Que pasen buenas noches, sean felices y hasta pronto.